Pero en este libro vemos que son parejas que uno no las tiene en el radar, por así decirlo, no sé, cotidiano. ¿Por qué escoger estas parejas y no escoger las otras que serían como novios obvios? Hay de todo. Si uno hace la lista de las parejas más famosas de la historia de la humanidad, encontrará que casi todas han llegado a Hollywood. Es decir, Napoleón y Josefina, bueno, Adán y Eva, ni hablar, pues. Elizabeth Taylor y Richard Burton, que en realidad parece que era una pareja griega por allá, y muchas otras. Pero yo quise escoger parejas que no fueran tan obvias y parejas que fueran interesantes al mismo tiempo, siempre pensando en la posibilidad de que de allí surgiera el poder. Y es una mezcla es un canto a la libertad del ser humano para escoger la pareja con la cual se entiende bien. Yo recomiendo una señora, no la mía, pero en general recomiendo a una señora, pero me parece respetable lo que cada quien escoja, mientras se trate de la presencia de la libertad para hacerlo y de la madurez, es decir, que no se trate de menores de edad ni nada de eso, lo que sea, adultos con libre consentimiento. Me parece que es hora de empezar a respetar las reuniones, porque más que parejas son reuniones que cada quien quiera hacerlo. Aquí hay parejas bien avenidas durante toda la vida, hay parejas que se formaron después de un primer fracaso, hay parejas de 2, hay parejas de 3 e incluso una pareja de 4. Siempre en torno al poder, el poder siempre está presente, pero también es un canto a esa libertad que en Colombia no existió durante mucho tiempo. Este país era un país donde, cuando yo estudié Derecho, de esto hace pocos años, unos 30 o algo así, el homosexualismo era un delito que se castigaba con cárcel. Estos tiempos han pasado, aunque hay quien quiere regresar a ellos e incluso a tiempos anteriores. Y sabiendo bien que en este tipo de ideas compartimos posiciones con Matador, pues fue muy fácil conseguir que él hiciera las ilustraciones que llevan ya a un extremo cómico, lo que más o menos se sostiene en el libro. Bueno, hablando de esas parejas, ¿alguna impresión sobre Solimán y la señora? Que es como la historia más antigua del libro. Sí, es la historia más antigua del libro. Esa historia viene del siglo XV. Solimán pues era el gran, el más espléndido, el más poderoso sol del Imperio Otomano, el Imperio Turco, en épocas que todavía no habían llegado las telenovelas turcas, porque ahora creo que hay una plaga de telenovelas turcas. Yo ya no le puedo hablar a mi mujer porque me contesta en turco, ya no me está insultando, me está diciendo que sí o que no. De todos modos, en esa época Turquía pues no era tan conocida como ahora en nuestro medio, en Colombia, pero era un poder que desafiaba desde el continente asiático derramado sobre Europa, el poder que tenían los reyes y los emperadores y hasta el Papa. De modo que Solimán fue el primero que puso en aprietos al gran poder occidental, y en esa historia está contada también la de su romance. ¿Por qué? Porque yo no me limito a contar historias de cámara. Esto no es una revista pornográfica. Esto no es Ojo, donde usted colaboraba con frecuencia, sino que procura ser un libro divertido, pero muy bien documentado sobre historia, de manera que van los personajes principales con sus nombres, con sus defectos, con sus características, si eran altos, si eran bajitos, si eran calvos, si no eran calvos, etcétera, pero dentro de un contexto histórico. Es decir, ahí se cuenta también dónde estaban, en qué época estaban, cómo funcionaba el mundo en ese, o más o menos, pues hasta donde puede llegar en esos momentos. De modo que Solimán lo que hace es que se enamora de una de las mujeres que llegan al harem. El harem era lo que todos hemos soñado, un botón de señoras que uno dice, mándeme a la monita. Y tenían la monita por la noche y luego se iba la monita. Y no tenía una mujer permanente, ni nadie le decía, no dejé ahí los zapatos y todas esas cosas. Era el ideal. Lo que pasa es que era muy caro, muy caro. Y allí en ese harem, a veces encontraba uno, oiga, la monita me gustó, vuelva a mandar a la monita. Y esta monita resultó ser Roxelana. La historia personal de Roxelana es muy interesante porque
Ella era una esclava que había sido prácticamente secuestrada y vendida de nuevo a uno de los cacaos del régimen de Solimán, y llegó al harén porque en cierto momento había que llegar al harén, donde además todas vivían dichosas, todas vivían felices, chismeaban todo el día, y ahí sí que veían telenovelas turcas. Entonces, y de vez en cuando alguna la llamaba Solimán, pero no todos los días. Y señores, todos los días el marido decía, mándeme la monita, no, otra vez estoy, por favor, no, yo no. Bueno, el caso es que Roxelana no solo derrotó a la favorita de Solimán en su momento, sino que se convirtió algo impensable en esos tiempos en la esposa legítima de Solimán. Ya no era mándeme la monita, sino venga señora, usted es la primera dama. Ajá. Mándeme a mi señora. Mándeme a mi señora, sí, rescátela. Y de esa relación surgió ese gran poder que tuvo Solimán, porque la consejera política de él era esta mujer extraordinariamente inteligente que se llamó Roxelana. Bueno, en el capítulo de Solimán y Roxelana hay una escena donde los eunucos mudos matan al primogénito de Solimán y Solimán les hace barra. Sí. Cuéntenos. No, esa es una escena que parece una comedia, porque lo bueno de esta vida es que a veces las cosas más trágicas suscitan risa. Este es un momento en que matan a uno que iba a ser heredero del trono, hijo de Solimán, pero en el harén funcionaban, digamos, los camareros del harén y la gente que trabaja en el harén eran todos eunucos, y algunos además de eunucos enanos. Yo no le ganaría a trabajar en un harén en esas condiciones. Sí, sí. Yo hasta eunuco sí, pero ¿cómo se vuelve uno bajito? Es muy complicado, no. Es difícil, ahora se puede, pero ya no. Lo cierto es que estos enanos hay un momento en que reciben la orden de dar muerte al heredero que iba a detentar la corona, y se produce una escena absurda, pero está relatada con toda la fidelidad del caso, y es que era en silencio absoluto, porque los eunucos, además de que, bueno, se habían cortado también la lengua. Entonces, los eunucos no hablaban, pero el encargado de auparlos, el que hacía barra a los eunucos, la barra brava a los eunucos, entonces les hacía gestos muy buenos. Una cosa loquísima. Era el papá. ¿Era el papá de los eunucos? No, el papá del que iban a asesinar. Sí, son cositas de familia que pasan en todas partes, hombre. ¿Tiene derecho a rehacer su vida, sí o no? Sí, pues sí, pobrecito, hombre. Hay gente que se sacrifica mucho por los hijos. Esa escena es absurda y está contada con toda la seriedad. Ya no recuerdo exactamente, ahí está el dato de en qué libro la saco, pero casi la copié tal cual, porque era grotesca. Pero la vida a veces, cuando está en los puntos más serios, lo hace reír a uno, menos mal. Exacto. Ahorita hablemos de Catalina la Grande. Sí. Y su relación con Potemkin. De todos los personajes que yo estudié para escribir este libro, creo que de ninguno me enamoré tanto como de Catalina la Grande. Catalina la Grande era una ninfomaníaca adorable. Ella necesitaba renovar prácticamente todos los días su lecho, y lo hacía con el pobre príncipe Potemkin, que fue menor que ella 10 años, si no estoy mal. Fue el que más se acercó pues a su ideal de varón, no solo por la capacidad sexual que tenía Potemkin, sino por su talento innato para gobernar. Y Catalina era una extraordinaria gobernante. Tenía sus manías, como esa de todas las noches tenía que pasar por ahí, o un cosaco, o un visitante, o un futbolista, lo que hubiera a mano. Sino que además era una persona de un enorme talento para gobernar, de un enorme gusto para las cosas artísticas. Ella fue la fundadora del museo que hoy se llama el Hermitage. Ella compró las mejores bibliotecas de la Francia revolucionaria y la llevó a Rusia, donde están todavía, y tuvo con Potemkin una relación realmente muy interesante, porque fueron amantes porque él, que era tuerto y no era en absoluto, digamos que no se parecía mal nombrando, no era un tipo muy, muy agraciado,
era un tipo muy divertido y eso lo salva a usted. Fíjese que eso puede ser, eso puede ser. Yo soy más que una cara bonita, entonces. Sí, un poco más. Lo cierto es que ella le encantaba Potemkin porque la hacía reír mucho, era muy divertido, imitaba voces, imitaba gestos, imitaba personajes. Y eso a ella le parecía que era más divertido que simplemente que fuera un buen compañero de catre. Eso ya nos conviene es a todos, saber eso, sí. De modo que Potemkin, hasta cuando se agotó, fue el tipo ideal para ella. Una vez agotado Potemkin, él mismo se buscó reemplazo, un tipo más joven, aunque fuera menos simpático y tuviera los dos ojos y todas esas cosas. Y ella, ¿cuántos amores tuvo? Yo procuro hacer allí una lista, porque hay listas muy distintas. Y uno de los personajes que, según se dice, coronó con Catalina, que no era tan difícil hacerlo, la verdad, fue Francisco Miranda. Yo esta historia la había oído desde niño, prácticamente, desde joven. Y la historia completa decía que la bandera nacional colombiana, que es también la bandera de Ecuador, y es también la bandera de Venezuela, y esto lo subrayo ahora que vienen venezolanos a Colombia y tenemos que recibirlos como ellos nos recibieron a nosotros. No me parece nada más cobarde que estar tratando de echar a los venezolanos a Venezuela ahora que tienen problemas. Colombia tiene que mostrar una grandeza que ellos tuvieron, por lo menos en lo económico, para que trabajáramos allá. De manera que yo, Venezuela, meto esa cuña en favor de los venezolanos y de los inmigrantes venezolanos, a los que hay que recibir con los brazos abiertos y compartir con ellos la vida buena o mala, pobre o rica que nosotros tenemos. Ha sido así siempre en la historia y no nos podemos negar a ese gesto. Bueno, vuelvo a lo mío. Se pensaba que la bandera colombiana, ecuatoriana y venezolana, amarillo, azul y rojo, la había propuesto Miranda, como en realidad la propuso, a partir del pelo amarillo, el cabello amarillo de Catalina, los ojos azules, amarillo, azul y los labios rojos. Era una historia buenísima porque además significaba que el talento latino, del macho, el furor del trópico de estos países había coronado en el frío de Rusia. Yo lamento decirles que las investigaciones que avancé permiten decir que Miranda no sacó de ahí la bandera. Miranda pudo conversar con ella un par de veces, fue amigo de Potemkin en un viaje que hizo. Lo que pasa es que antes los viajes duraban meses, había que ir en un coche de caballos o en una carroza durante muchos kilómetros, pero Miranda no estuvo, perdónenme, les digo, nosotros que queremos tanto a Miranda, en el lecho de Catalina. Eso, para desencanto de todos nosotros, no era el macho latino que llegó a representar. Un señor que pasó por ahí. Sin pena ni gloria. Más con pena que con gloria. La gloria marcesible, digamos. Exacto. Bueno, otra vaina que yo vi en el libro, y es que las mujeres no tienen el código de belleza que tendríamos nosotros. Todas, digámoslo, son feas. ¿Por qué? Porque siendo feas son tan lindas de otra manera. Porque atraen tanto, tanto a hombres como a mujeres. Este es mal tema porque en este territorio todas son hermosísimas. Entonces, pero les quiero decir que... Si comparadas con Violeta Parra, hoy son... Sí, hay mujeres feas, esto hay que decirlo. Ellas no se dan cuenta que es así, pero sí, hay mujeres feas. Y esas mujeres feas muchas veces tienen más éxito que la mujer bonita. Bonita y boba, eso es una mezcla horrible. En cambio, la mayoría de las mujeres con las que yo tropecé durante mis investigaciones no eran bonitas. No solo no eran bonitas, sino que se decía que no eran bonitas. Catalina no era bonita, Catalina bastante jamoncita, era muy rubia. Lo que pasa es que a mí, yo soy más de morena que de rubia, era bonita, digamos. Era muy tipo alemán, no sé, no es lo mío, y supongo que lo de muchos de ustedes. Lo cierto es que no era bonita. Más adelante en un capítulo hablo de Soledad Román, la famosa mujer de Rafael Núñez que cambió la historia de Colombia. Ella no es que no fuera bonita, es que era definitivamente fea. Lo dice la historia, lo dicen los testimonios, todos dicen, bueno, digamos, muy inteligente. Cuando uno empieza a decir muy inteligente, sí, muy hábil para la política, sí, muy hábil.
cocinaba divinamente, era fea. Y era fea Violeta Eso Parra. me suena a una candidata presidencial. No entro yo, estamos en campaña electoral, yo quiero pasar por encima de ese tema. Lo cierto es que muchas de las mujeres que están ahí no solo no eran bonitas, sino que eran feas. Sin embargo, algo las hacía muy atractivas, o que eran muy simpáticas, o que eran muy talentosas como Violeta Parra, o que eran muy poderosas como Catalina la Grande. El poder, no se imaginan el sexapil que confiere el poder. Bueno, es difícil imaginarse a Al Capone como un buen marido, bueno, un gran esposo, bueno, también fue un gran mafioso. ¿Cómo conjuga la vida familiar un gángster como Al Capone y su vida criminal? ¿Por qué lo escogió usted? A ver, los que hemos visto la serie de Los Soprano, sabemos que se puede conjugar perfectamente la conducta ejemplar como marido, como mujer, con la conducta tremenda de delincuente. Al Capone es seguramente el más famoso mafioso de la historia. No es que nosotros no hemos tenido unos muy buenos, sí, eso sí. Estamos en el top 10 también. Les podemos soltar varios muy buenos. Lo que pasa es que no tienen el prestigio que da el cine de Estados Unidos. Y eso que salen en televisión todos los días los nuestros. Pero Al Capone es el prototipo del mafioso. Era el mafioso. Por muchas cosas. Porque era un mafioso. Segundo, porque tenía el aspecto de mafioso. Era cara cortada, era el famoso Scarface. Se han hecho muchas películas sobre él y tal. Mandaba matar sin el menor problema. De hecho, no era vulgar en la matazón. Él organizaba su delito, qué sé yo, encerrona, y se iba para Miami. Y luego lo llamaban y le contaban qué ha pasado. Y él decía, yo no sé, yo estaba en Miami, ¿qué pasó? Sí. Y entonces habían pasado por las armas a la banda enemiga. Pero mafioso y todo, fue un gran padre de familia. Un gran padre de familia, un gran esposo, con una mujer adorable, que era la señora de él, y con un hijo que le trajo a él muchos problemas. Es decir, él tuvo un castigo en tierra por todas sus maldades y perversiones, que fue que cuando era soltero y era un traquetico importante, contrajo una sífilis. En esa época no se luchaba fácilmente contra la sífilis. Y esa sífilis la heredó el hijo heredó pues las consecuencias de la sífilis. Entonces el único hijo que tuvo Al Capone, que lo tuvo con alguna dificultad, no fue fácil el asunto, nació con algunas taras, era un muchacho retrasadongo, no era muy inteligente, en un momento dado incluso se inclinó por asuntos medio criminales. Ese fue el gran castigo para él. Cuando él supo que su hijo había hecho alguna contravención o había roto un vidrio tirando piedra o algo así, para él fue un dolor tan grande, él que era un asesino y un mafioso, ver que su hijo se iba por el mal camino, que ese fue el peor castigo. La mujer de él, esta es una historia muy bonita, era de ascendencia irlandesa. En los últimos años o décadas del siglo XIX y las primeras del XX, llegaron a Nueva York dos tipos de inmigraciones muy importantes. Hubo varias, pero las dos principales, irlandeses e italianos, todos de procedencia muy elemental, todos muy pobres, como suelen ser los inmigrantes. Y los irlandeses eran de mejor recibo porque hablaban inglés, eran así como rubios y todas esas cosas, se parecían más a los gringos que los italianos, evidentemente, que todos tenían un aspecto bastante latino, cosa que en esa época no gustaba mucho. Ahora van a tener que aguantarla bastante, afortunadamente. Entonces, había una especie de lucha entre las dos inmigraciones. Era la historia de unos que eran inmigrantes pobres, pero estaban menos discriminados, los irlandeses, y los italianos, que estaban mucho más discriminados. Ella, la esposa de Capone, provenía, una mujer muy fina, de la inmigración irlandesa, y Capone de la inmigración italiana. Era la historia de Romeo y Julieta. Y él, este bárbaro, que desde muy joven estaba haciendo tropelías, conquista, no sé con qué artes, a esta señora, que era una señora muy, muy correcta, muy pulcra, y finalmente es su esposa hasta que él muere. Y
ser una pareja realmente envidiable. Las cartas que se mandaban él desde la cárcel, donde estaba recluido por impuestos, porque nunca fue a parar a la cárcel por sus crímenes de sangre, y ella, son unas cartas con una pésima ortografía, pero unas cartas muy bellas. Pésima ortografía como los uribistas, ¿cierto? ¿No? ¿Como quién? Como los uribistas. No sé, yo no les he enseñado gramática, no conozco mucho la Academia de la Lengua de todos modos. Bueno, ella murió pobre, ¿cierto? Ella murió pobre. Cuando muere Al Capone, el Estado ya le había decomisado buena parte de sus saberes y ya le quita todo lo que quedaba prácticamente. Entonces ella la acogen un hermano de Al Capone y su propia familia y funda un restaurantico en Miami. Él vive sus últimos años en Miami cuando sale de la cárcel ya muy enfermo, y ella entonces pone un pequeño restaurante italiano con el hijo, y de ese restaurante comían malamente, y finalmente ella muere muy pobre, pues el restaurante se quiebra, todavía existe, pero ya es otra cosa muy distinta, no sé si estará ya que arrieros somos o algo así. Ajá. Ahorita hablemos de ese cuarteto o ese de amor que produjo Oscar Wilde. Oscar Wilde fue uno de los más talentosos escritores de los dos últimos siglos, seguramente, del 19 y del 20, pero más talentoso que para escribir era para hablar. Era un tipo que en esa época, cuando no había televisión, ni el striptease en que están transmitiendo todo esto, ni esas cosas, hablar, charlar, la capacidad de ser miembro de una tertulia tenía un valor enorme. La gente en Estados Unidos, Wilde era inglés, es más, era irlandés, pero cuando fue a Estados Unidos, era tal su fama de hombre inteligente y con respuestas rápidas que iban a oírlo hablar. Entonces, él daba una conferencia sobre un tema, pero alrededor de la conferencia giraban apuntes, anécdotas, todo, y era una maravilla, la gente se quedaba extasiada viéndolo hablar. Luego él fue, primero que todo, un gran tertuliano de café, luego fue un gran poeta y un gran escritor, y ese gran poeta y ese gran escritor tuvo sobre sí una cruz que fue su condición bisexual desde la juventud. Se casó, su mujer fue una mujer extraordinaria, tuvo 2 hijos, pero cuando ya estaba casado, y creo que ya tenía 1 o 2 hijos, apareció en su vida un amigo muy joven que se quedó en su casa y que lo enamoró, era un amigo homosexual. Entonces él destapó, digamos, la parte homosexual de Oscar Wilde, y finalmente pasó a la historia por el proceso que se le siguió a raíz de un incidente que tuvo por calumnia, infamación y homosexualismo al final. Pero no solamente fueron los miembros del grupo Oscar Wilde, la señora que era un encanto de persona, y este homosexual que lo indujo a salir del closet, aunque salió a medias, sino otro más que apareció por allí, que era, digamos, el homosexual malo, el tipo perverso que quería vivir de él. El infante terrible, porque era muy joven. Era muy joven, era muy pispireto, era muy manipulador, y realmente él arruinó la vida de Oscar Wilde. Era un vividor. Él finalmente lo manipuló hasta que terminó en la cárcel, y para Oscar Wilde la cárcel durante algo así como 2 años, un poquito más quizás, fue casi que la ruina de su vida. Él se fue de Inglaterra, no volvió nunca a Inglaterra, vivió, murió y está enterrado en Francia. Y su vida pues fue una vida atormentada, porque al mismo tiempo que su mujer le ayudaba a sostenerse, ya divorciados y todo esto, él no sabía, nunca supo bien qué escoger. Al final le gustaban las señoras y le gustaban los señores. Bueno, Violeta Parra. Violeta Parra, ella se describía a sí mismo como un espanto de lo fea que era. Ella se enamoró de un extranjero y... Perdón, ¿por qué me señala cuando dice extranjero? Que usted es español. Hombre, sí. Y termina suicidándose. El drama de Violeta Parra está casi que contado
en sus canciones. Obviamente no puede contar el final porque se suicida, pero sus canciones, cuando le da gracias a la vida, casi se está despidiendo de ella. Ella forma parte de una familia extraordinaria, de un talento enorme, uno de cuyos miembros, Nicanor, el mayor poeta extraordinario a quien le quedaron debiendo el Nobel, murió hace muy poquito, hace un mes o algo así, Nicanor Parra, no solo hermano mayor de Violeta, sino muy amigo de ella, la quería mucho y escribió unos poemas preciosos para Violeta. Violeta forma parte de una familia creadora, eran artistas, eran poetas, eran cantantes, eran bailarines, eran de todo y siempre pobres, ¿no? Entonces Violeta vive con los hermanos, en un momento dado la familia, el padre que era maestro se dedica a la bebida y ellos tienen que los hermanos menores de Violeta, que vivir de las coronas que agarran en los cementerios cuando el hambre está todavía fresquito y las mejoran y las revenden, de eso vivían. Y luego Violeta, como todos sus hermanos, aprende a tocar la guitarra y se vuelve folclorista y se vuelve una gran cantante y va a Europa, graba discos, se convierte un poco en un símbolo, no solo de la mujer capaz de sobrevivir ante los problemas, sino también un símbolo de la necesidad de un cambio en América Latina. En los años 60, Violeta era una de las banderas que alzábamos para pedir unos países más justos en esa época. Y aparte de su condición de cantante y todo esto, ella era una folclorista que quería vivir el folclore, no solamente recopilarlo, clasificarlo y publicarlo. Entonces funda una carpa. La carpa llamaban en esa época en Chile una especie de circo, pero sin payasos ni cosas de esas, que se ubicaban en las afueras de la ciudad, y allá ella invitaba artistas y los artistas iban y tocaban, ella cocinaba, ella repartía las empanadas y todo y luego cantaba, y esa carpa cada vez fue haciéndose más y más grande, es decir, cada vez cabía más espacio vacío en la carpa, la gente iba poco, lo que ella miraba era el espacio vacío, y eso fue aumentándole su tristeza. Se enamoró de un extranjero que era un suizo llamado, ahorita me voy a acordar, y el suizo, folclorista también, menor que ella, como casi todos estos personajes que se enamoran en el libro este que escribí, se convierte en el mejor quenista de la zona andina, intérprete de quena, pues este instrumento que... El mejor quenista de Suiza, me imagino. No, en Suiza sí que había buenos. Lo cierto es que él vive con Violeta, le aguanta el temperamentico, era muy, muy, muy bonita. Violeta era de muy mal genio. Él la aguanta hasta que una vez que él va a Bolivia y se enamora de una mujer mestiza preciosa. En Bolivia hay unas mujeres preciosas, mezcla pues de todas las razas que llegaron allí. De una de ellas se enamora él y deja a Violeta. Aunque Violeta hace esfuerzos para que vuelva, va a visitarlo a Bolivia, lo trata de convencer, finalmente él no vuelve. Y ella, el resultado de todo esto es una depresión que, sumada al hecho de que el público ya no va a la carpa y a la pobreza y tal, la lleva un domingo, me parece que era, a pegarse un tiro en su trozo de carpa. Por eso es que inventaron el fútbol los domingos, para que la gente no se suicide. Bueno, hay que ver, hay equipos que se suicidan por montones cada domingo los hinchas. No quiero dar nombres. No. No me siento aludido. Bueno, Virginia Woolf, que también fue más un trío. Virginia Woolf ese es uno de los más importantes personajes de la literatura en inglés del último siglo. Fue una mujer extraordinariamente complicada para ella misma no se entendía, ni la entendían tampoco sus compañeros de generación, que fue una generación muy, muy pródiga y muy nutrida, donde salieron grandes escritores. Ella se casa nunca fue, digamos, una mujer de un temperamento emocional muy, muy firme, no le interesaba mucho el sexo, ni los amores, ni nada de esas cuestiones,
pero se casa con un intelectual, que era lo que a ella le gustaba, era un intelectual, que lleva el apellido Wolf. Leonard. El apellido de ella pues era un apellido soltera que no era Wolf. Y con él convive siempre en condición de paridad intelectual, digamos, es un matrimonio intelectual. Pero en medio de ese matrimonio intelectual aparece otro intelectual, es así con faldas, que se llamaba Vita Sackville, escritora muy famosa, muy buena, diseñadora de jardines, y ella, más joven que Virginia, la seduce. Y realmente Virginia se ve seducida por Vita Sackville, y al mismo tiempo coexiste con su marido, es decir, la relación con su marido no se altera, el marido supone que es lo que está pasando, pero sabe que Virginia es tan complicada que tiene que haber una posibilidad de que ella también tenga una amiga muy cercana, una amiga íntima femenina. Al final, lo que se ha averiguado es que no hubo grandes pasiones en la vida de ella, ni el marido, ni esta Vita, ni otra que posiblemente también fue novia suya, digamos. Ni siquiera Virginia estaba enamorada de sí misma. Virginia, al contrario, fue una mujer que transformó la literatura. A ella le debemos, por ejemplo, el flujo de conciencia. A ella le debemos la presencia de varias voces en un mismo relato, etc. Ella misma nunca estuvo contenta consigo misma y terminó en un momento dado dejando una carta muy linda al marido en que le dice: nunca nadie fue tan feliz como nosotros dos lo hemos sido. Y sin embargo, cuando termina de firmar la carta, se la deja encima de la chimenea de la casa que tenían en las afueras de Londres, se pone un sobretodo, mete piedras en el sobretodo y se tira a un río. La encuentran 8 días después destrozada, pues no, ahogada y tal. Ese es el final de esta mujer maravillosa, gran escritora, un ser humano muy complicado, que sin embargo dejó pues un testimonio literario y de independencia femenina que ahora reluce, ¿no? Es uno de los estandartes de la capacidad femenina para crear y para luchar, etcétera. Lo mismo que Oscar Wilde se convirtió en la bandera de los derechos de la comunidad LGTB. Claro, y Oscar Wilde, que está enterrado, como les dije, en París, en el Père Lachaise. Oscar Wilde, la tumba de Oscar Wilde se volvió un monumento sobre la libertad sexual, digamos, y también del grupo LGTB, en fin, los gays. JGB. Sí. Y también de los enemigos de ellos, en un momento dado un grupito, yo no sé si estaba algún personaje colombiano nacido en Santander allí, pero de todos modos saltó la tapia nocturna del Père Lachaise y a martillo le cercenó el pene al ángel que estaba en el monumento a Oscar Wilde. Está tal como lo dejaron, solo que han tenido que ponerle un vidrio de protección de este grueso, y es un poco una muestra de la intolerancia a lo que puede llegar las personas que no respetan las apetencias de los demás. Bueno, vamos a hablar de un tipo rechoncho, de pelo grasoso, como la antítesis pues del galán, de Balzac. ¿Y por qué el gusto de Balzac por las mujeres mayores? Por las cuchibarbis, diríamos. Sí, pues. Yo no sé, a mí también me gustan grandecitas, yo no sé si... pero no tan feas como las de Balzac. No, pues es que yo soy un poquito más agraciado que Balzac. Él escribía mejor, eso sí lo reconozco, sí. Y sobre todo escribía más. Balzac es un caso muy interesante, primero como escritor y segundo como ser humano. Como escritor, ustedes saben que escribió una obra de novelas encadenadas llamada la Comedia Humana, que tiene, si no estoy mal, 60 y pico títulos. Es difícil que alguien en su vida se lea todo eso. Algunos son, la verdad, flojitos, pero hay obras extraordinarias en lo que escribió Balzac. Fuera de eso tuvo muchas novias, anduvo, se levantaba novias lejísimos, entonces tenía que meterse 2 y 3 meses en una diligencia para llegar hasta Rusia, donde estaba una de las enamoradas. Pero la primera novia que tuvo fue una amiga de la mamá. Lo que es curioso es que, como bien dice Matador, era un tipo bajito, de dentadura más bien escazonga, pelo grasoso, no digamos calvo porque los calvos también tienen su encanto, pero de pelo grasoso,
muy mal vestido, muy charramente vestido, con unas argollas y unas cosas horribles. Y ese tipo, sin embargo, tenía un éxito fantástico con las mujeres, lo cual nos da pues muchas esperanzas, sí, claro, a los dos, ¿no? Bueno, ustedes... Yo tengo el póster de Balzac en el testero de la cama. Sí, me dijo su mujer, sí, sí. Y que el de Oscar El Wilde Balzac también. pereirano. Entonces Balzac se enamora primero que todo de una amiga de su mamá. La amiga le dije, pero usted qué está haciendo, muchachito, usted de 17 años, ¿cómo así que me está tratando de seducir a mí? No, váyase para su casa, que lo bañen allá. Y acaba por convencerla. Y esa mujer, mayor que él, 15 años, amiga de su mamá, se convierte en la gran protectora de Balzac y en la mujer que él en realidad más quiso, a pesar de que vivió con varias, tuvo condesas, tuvo toda suerte de novias. El día que murió esa mujer, el día que él llegó a París y le dijeron, hace una semana murió esta mujer, realmente fue un desconsuelo enorme para él. Pero bueno, entre unas y otras, no sé si tuvo 5 u 8 o 10, están allí enumeradas. La última que realmente le movió la aguja fue a él le encantaban casadas. Fue una condesa ucraniana, que era la condesa, ese no es su apellido, pero estaba casada con un conde sumamente desagradable, que inclusive retaba a duelo a los que se enamoraban de la mujer, un tipo muy pernicioso. Y entonces con ella tiene un amor muy curioso, porque era un amor en que solamente se podían mandar una cartica de vez en cuando o ponerse una pequeña cita, no era como ahora, pues que eso puro internet. Por chat. Sí, por chat, se enamora y se desenamora por chat. Pero finalmente la conquistó también y se fue a vivir con ella cuando enviudó. Entonces la condesa Hanska lo recibió en su hacienda, y las leyes de Ucrania prohibían que si se volvía a casar una viuda rica, se pudiera llevar la riqueza de Ucrania. De modo que el tipo tuvo que esperar un buen tiempo allá y finalmente emprendió el camino de regreso ya con la duquesa, con la condesa, a una casa que compró en París con enormes esfuerzos, que la dotó, porque era un tipo que ganaba mucho dinero, pero lo perdía inmediatamente por comprar antigüedades y cosas así. Dicen que él recibía por una parte el cheque que le mandaba la editorial y por otro lo llevaba a los anticuarios, a los hablistas que estaban ahí esperándolo. Y cuando llega finalmente a la casa soñada con la Hanska, que lo había dotado, comprando un mueblecito acá, otro allá, otro en Italia, no sé qué, ya le quedaban muy pocas semanas de vida. De modo que él llega a morirse del brazo de la Hanska, y para mayor paradoja la Hanska vive en esa casa hasta que se muere, y seguramente uno de los más grandes escritores de Europa y de Francia no tiene una casa que lo recuerde. París está lleno de recuerdos de una casa donde vio furanito, o en este sitio tuvo su oficina menganito. Balzac, hay una casa modesta en la que en un momento dado estuvo la Hanska, pero no la gran casa de él. Esa gran casa, por desgracia, la compran unos vecinos ricos y la tumban. Cuando Balzac era una gloria de Francia, y le permite el Estado francés tumbarla, y ahí hacen un jardín donde hay un ciervo, actualmente un ciervo de bronce inmundo. En eso terminó la casa del buen Balzac. De Balzac. Bueno, y yo creo que para finalizar y para darle paso a las preguntas del público, quiero hablar del único personaje vivo del libro, que es un amor muy raro, de Zlatan. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Zlatan Ibrahimovic. Ese es un gran jugador sueco que ha jugado en casi todos los equipos del mundo, con excepción, entre los grandes equipos del mundo, con excepción de Santa Fe, ha jugado en todos. Y cuando uno llega a su casa en Malmö, yo no lo sé pronunciar bien porque se dice Malmö, cuando uno llega a su casa en Malmö, entra al vestíbulo y hay una foto mucho más grande que este cartel, en que se ven dos pies horribles, las uñas partidas, los pelos de los dedos para distintos lados, el dedo meñique agarrapiñado, el dedo pulgar del pie partido. Y entonces Zlatan lo muestra con mucho orgullo y dice:
A esos dos pies le debo mi fortuna. Son los pies de él. Pero es que él tiene el problema de que está enamorado de él mismo. Es el único personaje de este libro que no tiene pareja. Sí, tiene una señora ahí, sí, que en fin, le da de comer y tal, pero él vive enamorado de él mismo. Yo me dediqué un largo tiempo a buscar entrevistas de Zlatan, libros sobre Zlatan, cuando se fue de Francia, cuando llegó a Francia, cuando jugó en el Barcelona, cuando se fue del Barcelona. E hice una recopilación de las cosas que él dice de sí mismo en las entrevistas y todo. Uno no sabe si ponerse colorado o morirse de la risa. Digamos que Cristiano Ronaldo es San Francisco de Asís en humildad al lado de este personaje. Ahora parece que después de que se retiró de la selección sueca, porque le parecían que sus compañeros eran muy inferiores a él, cuando esos compañeros inferiores han logrado clasificar a Suecia para el próximo Mundial, él les va a hacer el favor de volver. Pero hay que leerlo como un ejercicio de amor a sí mismo, de egoísmo y de narcisismo realmente enfermizo. Siempre uno encontrará algún amigo o algún conocido que es una especie de pequeño Zlatan, pero no como Zlatan. Él decía que para irse a jugar a París deberían quitar la Torre Eiffel y montar la estatua de él. Sí, y lo más divertido es que primero lo dicen chiste, pero luego le empieza a sonar que sí, que por qué no. Entonces ustedes imaginan uno con una estatua de Zlatan del tamaño de la Torre Infiel, como decían los tolimenses, y Zlatan al final, y los pies de Zlatan en el Sena. ¡Qué horror, por Dios! Ajá. Bueno, yo creo que hay una ronda de preguntas, ¿o no? Vamos a hacer una ronda de 4 preguntas del público. ¿Quién dijo yo? ¿Quién le gustaría participar? Bueno, Daniel. Si me pagaran lo que me pagan por la conferencia, estaría regalándolo. Ah, bueno. No, el libro no sé cuánto vale, pero la mayoría va para el autor de las caricaturas. Los que escribimos ganamos muy poquito. Lo que sí puedo decirle al público con mucho placer es que el libro, como dice Lelutier en sus espectáculos, está allí nomás y lo pueden comprar en una mesita que está ahí. No sé que la compañera que está vendiendo el libro allá. Compañera, póngase de pie. Sí, usted. Primero, ¿ya parqueó el Mercedes-Benz? Segundo, ¿cuánto vale el libro? No, ¿47? No, pero están en promoción, hola. Aprovechen. 47. Esta es la respuesta. Bueno, esta es una manera de invitarlos a algo que viene muy especial durante este año. Desde el año pasado hemos tenido la presencia de invitados como Carolina Sanín, Alfredo Molano, Héctor Faciolincia, Alberto Salcedo Ramos, el mismo Matador. El día lunes 5 de marzo nos acompaña el escritor barranquillero Jaime Manrique Ardila, autor de un célebre libro que se llama Maricones Eminentes, y va a hacer justamente en su primera visita a Pereira un recorrido desde este ensayo hasta su más reciente novela que se lanzará en Bogotá un día después de estar en Pereira. El día 13 de abril, que es un viernes, antes de irnos para la Feria del Libro Bogotá, tendremos la más reciente ganadora del Premio Narrativa Colombiana de AFIT, Pilar Quintana, justamente hablando de su libro La Perra. Ustedes están en un cafecón de la Biblioteca Pública Ramón Correa. Esperamos nuevamente su compañía. Un gran aplauso para el maestro Daniel Sampercuisa. Y para Matador. Para seguir la información de la cartelera de la Secretaría de Cultura, le recomendamos visitar su muro en el Facebook, Secretaría de Cultura de Pereira. Ahí vamos a dar mucho las pistas y los detalles de la programación que viene y esperamos nuevamente su compañía. Muy amables.